del momento. La noticia del momento en Blue Radio. Urgente, Gustavo Petro, presidente de Colombia, pide por Twitter la renuncia de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, en medio de una muy fuerte defensa, pero suelta a Gustavo Petro a Ricardo Bonilla en este momento. Silvia, ya voy con Catherine Ávila desde Montevideo. La frase específica del presidente Gustavo Petro en lo que él llama trino sobre Ricardo Bonilla 2 es la siguiente: espero su renuncia no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Spiras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional, porque mi deber es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia y no arrodillarme ante quienes sirven a los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los humildes. Espero su renuncia porque ahora debe dedicarse a su defensa sin mancha de usar el poder en su defensa. He terminado este trino largo y mientras tanto han elegido por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral a Prada, mi perseguidor. Adelantan el golpe de Estado y el pueblo debe prepararse. Estas son las palabras del presidente Gustavo Petro, quien, como le digo, Ricardo, hace una continuación al trino o al post de ayer, en el que el presidente Gustavo Petro hacía una férrea defensa sobre su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Esta la llama trino sobre Ricardo Bonilla parte 2, habla de la práctica de los cupos indicativos o auxilios parlamentarios, dice que se han repetido por años, desde que denunció en el 2001, un poco lo mismo que escribía ayer, agrega: todo ministro de Hacienda ha sido chantajeado y extorsionado desde el Congreso. El congresista también cree que es normal, que es obvio, pues así se ha hecho siempre en la política, dicen. Es decir, que la política colombiana es inconstitucional y delictiva. Solo la prensa ha mirado el caso ahora, sin pruebas que no sean de funcionarios de Duque y la oposición, porque creen en el ministerio de izquierda y acusan a funcionarios que no se roban un peso y solo quieren el bien para Colombia, pero no son serviles a los propietarios de esa misma prensa que lo acusa. Arremete contra la prensa el presidente Gustavo Petro, contra los congresistas, y finalmente dice que Ricardo Bonilla se va no porque lo crea culpable, sino porque es mejor que se dedique a su defensa. 1:21, terremoto político que origina la renuncia que pide el presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Catherine Ávila, ¿qué sabemos en Montevideo? Usted acompaña al presidente Gustavo Petro sobre este mensaje, sobre este intempestivo mensaje del presidente. Sí, señor Ricardo, pues hay un contexto previo a esta decisión que toma el presidente desde Uruguay y tiene que ver con una reunión que hubo ayer muy tarde después de los dos eventos a los que asistió el presidente Gustavo Petro en San Andrés. La salida del presidente de San Andrés estaba prevista para las 6 de la tarde, sin embargo terminó saliendo a las 12 de la noche por una reunión que sostuvo tanto con el ministro de Hacienda como con el ministro del Interior y la directora del DAPRE, Laura Saravia. En esa reunión pues se habría tomado esta decisión que está anunciando el presidente Gustavo Petro hoy. Como lo decía Silvia, pues el mandatario lo defiende, dice que no se entregaron cupos indicativos, además porque no se hicieron los giros pretendidos desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que él mismo pues pidió la renuncia de Olmedo López y dice pues que espera que el funcionario se dedique a su defensa, lo sigue respaldando, pero lo saca de su gobierno. 1:22, ¿qué está haciendo esta hora el presidente Petro en Montevideo, Catherine? Ricardo, el presidente se prepara para dos reuniones bilaterales que va a sostener, una primera con el presidente saliente, Luis Lacalle Pou, y una segunda que va a sostener con el presidente entrante, Orsi, que pues llega al poder en los próximos meses. Se prepara para estas dos reuniones bilaterales y eso es lo que está haciendo pues en este momento. 1:22, la noticia del momento hasta ahora. Repetimos, el presidente Gustavo Petro le pide por Twitter la renuncia a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo, y por eso hay que ponerlo en contexto de lo que está pasando. Y es que el ministro Bonilla ha sido salpicado muy severamente, entre otras cosas, hace meses. El 27 de septiembre fue la diligencia de interrogatorio de su exasesora María Alejandra Benavides, quien dice que Bonilla sí sabía y había sido el hombre que había
dado la instrucción para que se les entregaran 3 contratos por 92.000 millones de pesos a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que ellos dieran conceptos clave para que se pudieran sacar adelante los empréstitos internacionales que necesitaba Colombia para el pago de la deuda. Benavides ha vinculado muy severamente a Ricardo Bonilla con el cohecho que hoy investigan desde la Corte Suprema de Justicia. Silvia, tenemos desarrollos hasta ahora. Sí, Ricardo, mire, dice el presidente Gustavo Petro, en lo que insistimos es un muy largo mensaje de varios párrafos, arremete contra el hoy presidente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda. Dice lo siguiente: Cepeda, el presidente del Senado, antes que ponerle el impuesto a los más ricos de los ricos, le aterra más que le suban los impuestos a las apuestas de suerte y azar, de cuyos empresarios es amigo. Le aterra si es a dueños extranjeros de petroleras y carboneras que envenenan la atmósfera del mundo llevándonos a la extinción y que deben indemnizar con sus impuestos para pagar la transición a las energías limpias y salvar la vida del planeta. Dice, no le gusta si se les suben los impuestos a los más ricos de los ricos que heredan sus riquezas o cobran dividendos por billones, desfinanciando la producción y el comercio. Eso de ser conservador, dice, olvidando la doctrina social cristiana de la Iglesia Católica y su encíclica, antes famosa y olvidada hoy por los mismos seguidores que se dicen creer en Jesús y la Virgen María, pero que han transformado lo sagrado en mercado y han cambiado su Dios por el mercado. Dice el presidente Gustavo Petro. Hoy Cepeda, el presidente del Senado, tiene una bonita forma de desmentirme. Solo hay que ver si antes de la elección en el Consejo Electoral, después de la renuncia de su presidente y prevaricador, Lorduy, refiriéndose a César Lorduy de Cambio Radical, el golpista y presunto acusador sexual, y antes que algunos pretendan elegir a mi perseguidor político uribista, el señor sindicado Prada, quien inconstitucionalmente ha ejercido como mi juez, decide aceptar la renuncia de Lorduy, el sindicado de acoso sexual, por una colega del mismo Cepeda. Cepeda reemplazará a Lorduy, el obligado por Vargas Lleras a delinquir contra el presidente de la República. Lorduy, el que quitó por decreto, por él orgullosamente leído, el fuero constitucional al presidente y olvidó o nunca leyó. Es que esto es largo, Ricardo. Sí. Nunca leyó que un presidente no puede ser investigado por autoridades administrativas. Esto mezcla todo con todo, porque termina hablando también de la elección de Prada como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, que Petro desconoce para la investigación sobre los topes de su campaña. Esto tiene 3 patas distintas. La noticia en desarrollo, 1:26 en Meridiano Blue. Les pediría que me ayuden con Noticias Caracol en alguno de los televisores, gracias. La noticia del momento hasta ahora es que el presidente Gustavo Petro le está pidiendo la renuncia a su ministro de Hacienda, uno de los funcionarios más importantes de su gobierno, a Ricardo Bonilla, vía Twitter. Y en un mensaje muy largo, el presidente Petro habla de 3 cosas distintas. Habla inicialmente de que él y el ministro Bonilla han sido entrampados por los congresistas, es decir, él insiste en la teoría de que han sido víctimas de los congresistas que han pedido los auxilios parlamentarios y ellos han tenido que ceder a esas presiones. Vincula eso el presidente Petro con el virtual hundimiento de la ley de financiamiento y la reforma tributaria, que es lo mismo, en el Senado de la República, y por eso arremete muy fuertemente contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que ha sido el mayor crítico de esa ley de financiamiento, que hoy está virtualmente hundida en el Congreso de Colombia. Y de manera colateral el presidente vincula la renuncia de César Lorduy, su reemplazo en la presidencia del CNE con Álvaro Hernán Prada, con lo que él considera es la reactivación de la teoría del golpe de Estado en su contra. 1:27, senadora Angélica Lozano, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo lee usted esta noticia que está en pleno desarrollo a esta hora y que le estamos contando a los oyentes de Blue? Con prudencia, estoy también leyendo y no he terminado el mensaje del presidente. Aquí lo importante es la institucionalidad, que se pueda liderar en un momento tan complejo económico, donde ha bajado el recaudo, donde hay problemas de ejecución.
el presidente ha hablado y es una cosa muy grave y alarmista, que el fundamento pues tenemos que entenderlo, verlo, conocerlo para validarlo o no, de un posible default, implica pues que el ministerio, quien lidere el ministerio pues pueda estar encargado de cualquier conversación dentro del país o con la banca multilateral, con inversionistas, calificadoras. En lo personal espero y sé, además supongo, asumo, el doctor Bonilla es un hombre muy serio y creo que precisamente para su propia defensa es mejor que se aparte y que pueda el ministerio pues dirigirse a liderar una situación económica tan compleja. Estoy intentando entender, también me tomó por sorpresa la renuncia del presidente del Consejo Electoral. Hace unos meses yo le había preguntado, o semanas le había preguntado en público a Orduy si iba a renunciar. Entonces, bueno, intento comprender eso que usted llama tres patas, y lo más importante es que la institucionalidad pues se dirija a buscar el desarrollo de Colombia y que el gobierno pueda conjurar esta situación. Sí, senadora, sobre eso que usted nos dice, y es que la clave es que se preserve la institucionalidad, quiero preguntarle por una referencia y por una afirmación que hace el presidente Gustavo Petro, porque al final, como le digo, esto es larguísimo, es muy largo, pero el presidente da una frase que yo creo que vale la pena analizar y quisiera su opinión. La estoy buscando porque es demasiado largo el trino. Yo creo que esto lo escribió anoche cuando viajaba de Cartagena, de San Andrés, perdóneme, a Montevideo. Pero el presidente dice lo siguiente. Cuando se refiere al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y él dice que incluso podría acudir a la Constitución si llegara a ser necesario. Dice, mira lo que dice: espero su renuncia, cuando habla de Ricardo Bonilla, no porque crea que es culpable, sino porque lo quieren despedazar por ser leal al programa de gobierno y quieren derribar inconstitucionalmente ese gobierno, porque quiero que sea un economista como Varoufakis y no como Tsipras, porque no voy a permitir que se acorrale al pueblo con extorsiones. Y aquí va la frase que quisiera su interpretación, senadora Lozano: y porque usaré la Constitución si el Congreso se deja llevar de quienes extorsionan y buscan el golpe inconstitucional. Porque mi deber, dice el presidente Petro, es ayudar con todo a la gente que trabaja y estudia y no arrodillarme ante quienes sirven los más poderosos intereses de la codicia y la insensibilidad con los más humildes. No alcanzo a deducir a qué parte de recurrir a la Constitución se refiere, y por supuesto aquí solo nos podemos regir por la Constitución, entonces no logro deducir, sí, Ricardo, a qué elemento, artículo o facultad se refiere. Doctora Lozano, senadora, mire, quiero hacerle una pregunta. Mucho se ha hablado del impacto de las investigaciones y de las declaraciones de María Alejandra Benavides sobre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, alrededor de la poca disposición que hay en el Congreso de sacar adelante la ley de financiamiento o reforma tributaria. Con la salida de Bonilla del Ministerio de Hacienda, ¿se podría de alguna manera revivir este proyecto que tiene el gobierno, esta reforma que es clave para el gobierno del presidente Gustavo Petro? Desde mucho antes carece de ambiente ese proyecto de ley. No tiene que ver, no surge mejor por esta situación judicial desde antes, porque el ley de financiamiento tiene la historia atada al presupuesto, y en el presupuesto el gobierno dijo: me faltan 12 billones, hagamos una ley de financiamiento. Muchos, con distintas tendencias y argumentos, sostuvimos que falta más, pero volviendo al financiamiento, 6 billones son de endeudamiento nuevo, que es anticipar regla fiscal, y 6 billones de impuestos. Si usted me pregunta a mí, a lo que más me opongo es a los 6 billones de nuevos créditos, de anticipar la regla fiscal. ¿Por qué razón? Porque hoy la situación de Colombia es compleja, entre otras por la alta deuda que tiene. Entonces, si usted está al cuello por deudas, no se endeude más, ¿sí? Y por eso a mí no me gusta, sobre todo por ese componente de la regla fiscal. A otros colegas les puede rechazar por otras razones. Entonces, desde antes de la situación de esta joven, no había ambiente. Luego se agrava, o sí influye, por supuesto, el ambiente está enrarecido. ¿Cómo se podría negar eso? Pues si no surgiría esta situación tan dolorosa para el presidente de pedirle la renuncia al ministro Bonilla. Y yo quiero darle mi opinión personal. Yo también creo que el ministro Bonilla es íntegro.
Yo no lo veo ni me lo imagino moviendo un contrato. Yo no creo que tenga ninguna duda alguien sobre la idoneidad ética del ministro Bonilla, senadora. De acuerdo. Otra cosa, y aunque yo lo sé y él va a salir bien de esto, el liderazgo de ese cargo, la responsabilidad de ese cargo, pues implica que se pueda dedicar enteramente a su nombre, que es lo único que además que debe tener el ministro Bonilla, como estamos todos, casi todos los del servicio público, y que alguien lidere el ministerio en la tempestad y en la complejidad económica. Es que cuando el presidente lleva como varias semanas diciendo que estamos cerca de un default, yo no creo eso, y eso es muy, muy grave, y eso tendría consecuencias muy graves. De hecho, eso espanta y asusta. Luego, ante una situación compleja, pues que alguien se dedique enteramente de algo tan difícil como el ministerio, y que el ministro Bonilla, que es un hombre bueno, yo quiero decir eso en público, yo sé que él es un hombre correcto y no me lo imagino metiéndose en contratistas, estoy segura que no, pero precisamente mejor que se pueda dedicar enteramente a su defensa y limpiar su nombre, y que otra persona, que ahí sí necesitamos pues la seriedad institucional para la adversidad y complejidad económica de nuestro país. Senadora Lozano, me dice alguien informado que, interpretando un poquito entre líneas, el gobierno tendría en la baraja una eventual declaratoria de emergencia económica. ¿Eso le suena? Cuando hablamos de interpretar al presidente hablando de que él podría aplicar la Constitución. Sí. No me suena. Precisamente hace unos días yo hice un video explicando cuándo procede la emergencia económica. Se dio, por ejemplo, con la pandemia. El presidente Duque la declaró y emitió un montón de decretos, 150 y algo, y la Corte tumbó 57, si la memoria no me falla. Entonces yo no veo, si me da unos segundos, miramos el artículo preciso de emergencia económica, pero no es causal de emergencia la complejidad política, ni la dificultad interna, ni esta situación tensionante y chocante de los gobiernos y los congresos. Si aquí me ayudan a ver el artículo, lo podemos leer al aire si le parece. Nos cogió fuera de base, aquí estoy con mi equipo, pero no creo, no me suena. ¿Cuál es el artículo, senadora? ¿Cuál es el artículo, por favor? ¿El qué? 215. Vamos a leerlo aquí, 215. Sí, ¿qué dice? A ver, un momentico, que es largo. 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el 212 y 13, ya les digo cuáles son, que son 212 es conmoción interior y 213 exterior, guerra exterior, ¿sí? No es ni lo uno ni lo otro. Entonces, cuando sobrevengan hechos distintos a conmoción interior y guerra exterior que perturben o amenacen perturbar en forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país. Ejemplo ecológico, cuando la avalancha de Putumayo, de Mocoa, el presidente Santos la declaró. Económica, social y ecológica del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos de hasta 30 días en cada caso. No sé, pero encaja. Tal vez un tema ecológico por la sequía o algo así. No, pero no lo veo. Fue una avalancha que en una noche mató un montón hecho sobreviviente. Ahora, el hecho de que el Estado no tenga con qué pagar la deuda externa, por ejemplo, ¿podría ser un hecho sobreviviente para decretar una emergencia económica? Yo no creo que el país esté en esa situación. Pues es lo que dice el presidente. El presidente dice que vamos rumbo al default, dice él, al default. Pero no se conoce. Yo hago parte del CARF, del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, no por mí misma, sino por ocupar en este periodo desde el 20 de julio, del 20 y algo de julio, la presidencia de la Comisión Cuarta, y allá no se ha discutido ni ha habido ninguna alerta de ese nivel. Sí tenemos una realidad de estrechez económica, pero no 12 billones de una ley de financiamiento no tiene que ver con una cesación de pagos o algo así. Yo creo que nos toca seguir interpretando, leyendo el largo mensaje del presidente. Aquí me dice mi asesor, debe ser sobreviniente y extraordinaria, no circunstancias conocidas previamente. Sí, lo que amerita una declaratoria. No aplicaría, pero me dicen que en los corrillos de Palacio se ha venido sopesando esa posibilidad, que eventualmente se caería en cualquier control que tuviese esa declaratoria, pero veremos, estamos apenas interpretando porque al presidente Duque la Corte le tumbó más de 50 decretos. Cualquier decreto tiene revisión, pero más que llegar a esa situación no necesitamos que le tumben nada.
hay que serenar, digamos, la relación. De acuerdo. Y por supuesto clarificar este episodio. Creo que el recorte que ha venido haciendo el ministerio obedece a del bajo recaudo a la realidad fiscal. Tenemos, recuerdo, esta mañana lo hablábamos, 90 y pico de billones sin ejecutar, más 15 de regalías. Entonces yo sé que hay que naufragar, liderar este momento, pero no veo que se cumplan las condiciones del artículo 215. La gente puede revisar 212, 13, 14, 15, como todas estas circunstancias excepcionales. De hecho, yo hice un video hace poquito explicando cada uno por este chisme que da miedo y que no tiene ningún fundamento de que no haya elecciones. Yo mismo no se deje engañar. Venga, leamos la Constitución y a eso puede pasar. Senadora Angélica Lozano, muchas gracias. Feliz día, gracias. La noticia hasta ahora, 1:39, repetimos en Blue Radio, la renuncia que le pidió el presidente Gustavo Petro a su ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en medio del escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo. Una pausa y regresamos.